Adhesión y cohesión. En este experimento se utiliza lo siguiente: dos vasos, uno vacío y otro con agua, hilo de estambre. Aquí tengo listos los materiales. Primeramente introduje el hilo de estambre dentro del vaso con agua, hasta empaparlo todo. Procedo a introducir uno de los extremos al vaso vacío. Y seguido, levanto el vaso para que tenga una inclinación, la cual ayuda al estambre a transferir el agua, sin dejar de estirar y sosteniendo el hilo para que no haya derrames. Y listo, ahora el vaso está lleno. Se hizo esto para observar que aunque ambos vasos tengan una distancia entre sí, se pudo transferir el agua. Su explicación es esta: la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos, en este caso el hilo y el agua. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas del mismo cuerpo, es decir, el agua. Al mojar la cuerda, las moléculas de agua se adhirieron y crearon una capa, ya que estas fuerzas son mayores, de líquidos a sólidos. Al aplicar una fuerza externa, la fuerza de cohesión se rompió, haciendo que el agua se deslizara hasta llegar al otro lado. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera: mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. En el caso de la miel se observa porque se mueve con dificultad y no se derrama fácilmente. El agua es un líquido cuya viscosidad es bastante baja en comparación con otros líquidos, como por ejemplo el aceite. Los jarabes son líquidos viscosos por su composición química y también porque están compuestos de azúcar. Materiales: una superficie plana, miel, pintura acrílica, agua, medicina para mascotas, cronómetro y una jeringa. Pasos: fijar la tabla en una posición inclinada, casi vertical. Preparar el cronómetro y calcular el tiempo que se demora la gota de líquido en llegar a la meta. Resultados: en primer lugar está el agua, que llegó con 72 microsegundos. En segundo lugar está la medicina, que llegó con 2.51 minutos. En tercer lugar está la miel, que llegó con 3.35 minutos. La pintura fue una de las que más tardó en moverse, con 1.48 minutos y solo avanzó unos centímetros. Después se secó y nunca llegó a la meta. Es el líquido más viscoso del experimento. La capilaridad es una propiedad de fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. En esto, los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Por su parte, un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro, a través de lo cual se conducen líquidos o fluidos, y es en esto donde se ocurre el fenómeno de la capilaridad. Experimento de capilaridad. Para este experimento se necesita 5 palillos y agua. Lo primero que hay que hacer es doblar cada palillo a la mitad sin romperlo. Después se arreglan formando una estrella. Estos hay que ponerlos juntos, pero no tienen que chocar sus puntas. I think I'll rethink what I need, bridge the gap to the unseen.
Ahora pondremos algunas gotas de agua en el centro y veamos qué sucede. Como vemos, lo que hace el agua en el centro de los palillos hará que estos se expandan. Lo que pasa es que los palillos son de madera seca. Al romperlos y doblarlos, las fibras de madera interna se comprimen. Al añadir agua al centro, la acción capilar de la misma causa que el agua se absorba en los palillos. El agua se mueve desde el punto de fractura hacia los extremos. La madera se hincha al contacto con el agua y se expande, contrarrestando la compresión inicial. Buenas tardes, yo soy Marta Marcela Valle Marroquín y a mí me tocó el experimento de tensión superficial. No quiero mostrar mi cara, así que voy a usar a mi gatito. En este experimento vamos a probar que la tensión superficial es la fuerza ejercida en la superficie de un líquido que esté en reposo para contrarrestar el peso de un objeto ligero que se posa sobre él. Así que siéntete cómodo y disfruta. Para este experimento vamos a usar un recipiente de agua, unas tijeras, una roca y papel. Para hacer más bonito el experimento vamos a cortar el papel. Cortamos y nos van a quedar unos corazones que nos recuerdan qué tan solos estamos. Vamos a dejar caer una roca y no va a flotar porque está muy pesada. Ahora vamos a tomar un pedazo de papel y lo vamos a dejar caer. Como ves, no se hundió. Esto porque es tan ligero que no rompe la tensión superficial del agua. Dejemos caer el otro. Tampoco se hundió. Ahora dejemos caer las tijeras y esas sí rompen la tensión superficial y se hunden. No solo el papel flota por ser tan ligero, también los insectos ligeros pueden caminar encima del agua debido a su tensión superficial en un estanque. Igualmente una aguja ligera y el polvo que cae al agua. Así como ves, en física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial.